Buenas noches, bienvenidos a Noctámbulos del programa para la gente peleada con el sueño. Mi nombre es Vanessa Parra, psicóloga clínica de profesión, cínica de vocación. El día de hoy vamos a hablar del tema del vacío y sus espacios. Váyanse conectando, váyanse integrando a el espacio de las 22 horas y un poquito más. Cuéntenme cómo les ha ido. Estamos tratando de reorganizarnos en estos tiempos, no sé si pospandémicos, no sé qué lugar tienen ahora, definitivamente uno bastante incierto. No sabría decirles en qué lugar estamos ni qué va a pasar, tampoco ese es mi trabajo, pero estamos en esas de tratar de reorganizar un poco la vida. Los espacios actualmente, para quienes se vayan conectando y como para dejar esa información suelta, se están produciendo cada 2 semanas hasta que logre como tener cierta organización de lo que pretendo hacer, digamos, en esa semana que queda como un poco cortado. Cuando esas planificaciones aparezcan, les contaré en qué he estado trabajando. Para empezar a hablar del tema del vacío y sus espacios, he traído para esta breve introducción un poema de Rafael Alberti que se titula Desahucio y dice así. Ángeles malos o buenos, que no sé, te arrojaron en mi alma, sola, sin muebles, sin alcobas, deshabitada. De rondón el viento hiere las paredes las más finas, vítreas láminas, humedad cadenas, gritos, ráfagas. Te pregunto, ¿cuándo abandonas la casa? Dime qué ángeles malos crueles quieren de nuevo alquilarla. Dímelo. Los espacios vacíos nos remiten a las experiencias de carencia y es así como algo sin elementos o sin entidades vivas forman nuestros referentes frente a ello. Este concepto dialoga con nuestros matices y etiquetas que atraviesan el psiquismo. Ahí también se conciben agujeros, espacios sin nada, sensaciones que no tienen forma definida, afectos que parecen sueltos. ¿Por qué hablar de vacío? ¿Qué resuena por ahí y qué hacer al respecto? Para hablar un poco de este tema tan particular, estamos ustedes y yo esta noche. Por ahí aparece mi querido amigo Eric Salazar de Quito Bohemio. Te mando un abrazo gigante, dice abrazos noctámbulos. Te mando un saludo y un abrazo muy especial. Aparece también el querido Diojito. Hola, Vane, te mando un saludo y un abrazo muy especial del otro lado de la pantalla. Váyanse conectando, váyanme contando cómo les va. Váyanme contando también qué piensan del tema de los espacios vacíos. Ya saben que cuando el diálogo es entre ustedes y yo, es un poco más íntimo, más particular, a veces un poco más corto, pero igual de enriquecedor. Como les iba comentando, y antes de partir con nuestra famosa pregunta abierta para quienes ya nos conocen, para quienes se están integrando, porque veo un poco de gente nueva, qué gusto. Bienvenidas y bienvenidos a el espacio de Noctámbulos. Bueno, he pensado mucho en este tema de considerar desde dónde vivimos este lugar blanco o negro, que no tiene una definición y que se presta para cualquier cosa, ¿no? Entonces, lo he dividido de la siguiente manera, como entre aquello que representa lo que se cierra o lo que se quiebra y aquello que representa lo que inicia, ¿no? Vamos a ver por dónde va. Y por ahí hay un acápite, porque ya saben que yo al amor lo meto en todas partes. Por ahí eso también resuena. La pregunta abierta de esta semana, bueno, y de estas 2 semanas, que ha sido como la dinámica que he trabajado, dice lo siguiente: ¿cómo se sienten los espacios vacíos? ¿Cómo se sienten estos espacios? ¿Qué los caracteriza? Y las respuestas son las siguientes. Ahora, nostálgicos, primera respuesta. La segunda, literalmente me mandó un espacio vacío, literal. Había una definición básica, viví la experiencia. Cuando ya no hay rollo para fotear, ni químico para revelar, definitivamente. Se sienten demasiado grandes, decían otras personas. Espacio, me has vencido, citaron a César Dávila. Como lienzos, decía otra persona. Un frío en el pecho, en la cabeza, en las puntas de mis deditos, una gran bocanada de aire en las costillas. Y otra persona preguntaba, ¿se puede llenar un vacío?
Yo les devuelvo la pregunta a ver qué me dicen esta noche. ¿Se puede llenar un vacío? ¿Están para eso los espacios vacíos, para llenarlos, para decorarlos, para acompañarlos? Vamos a ver, yo en lo personal, como para partir diciendo algo de una vez, creo que el vacío es algo inevitable. Creo que el vacío, el universo tiene estas representaciones del vacío. Vemos una película donde una nave espacial se queda ahí en la intemperie y resulta que la nada es lo inminente, ¿no? Y si la nada es lo inminente, no vamos a luchar contra esa nada. Parece que así como el capitalismo nos indica que no deben haber huecos, no deben haber agujeros por ahí sueltos, ¿será? ¿Será que sí? ¿Será que no? Les dejo eso abierto. Quiero partir a riesgo de resonar desde el pesimismo, que no es mi afán, pero quiero partir desde el vacío como un final, ¿no? Y para eso he trabajado un texto que se llama El hombre deshabitado. Bueno, no es sí el texto de Alberti, que me parece una obra teatral, sino un estudio que hace Marta Edo Ramón respecto a estos tres autores. Bueno, primero Alberti, evidentemente, Cernuda y Lorca, García Lorca. El título del texto, para quienes les interese, es El hombre deshabitado, las imágenes del hueco y el vacío en los poemas surrealistas de Alberti, Cernuda y Lorca. Y he sacado algunas ideas como para compartirles, si gustan conversar y si no, pues para presentarles un bello monólogo. En muchas cosmogonías, parte siendo esta autora, el mundo se crea a partir de un caos, de una desolación y un absoluto vacío, y también de una ausencia, oscuridad y mutilación, y no ser como significados generales, y en un terreno, y el no ser, más que nada, me faltó las comillas, como significados generales, y en un terreno más íntimo, insuficiencia, desorientación, carencia, derrumbamiento de quien se siente vacío, y hueco por dentro y no encuentra el sentido y finalidad a lo que le rodea. No sé si se acuerdan del conteo de lapsos, si vieran el bello lapsos que me mandé. Ya saben que aquí en Noctámbulos, para quienes son nuevas y nuevos en el espacio, tenemos el conteo de lapsus, que son esas brechas, rupturas del lenguaje, olvidos especiales y palabras que se intercambian. Si hubiesen visto el que yo acabo de cometer, se mataban de la risa. Volviendo al tema, justamente es en esta parte de la intimidad donde aquello que desde afuera se experimenta como desolador explota dentro. El hombre deshabitado, por el texto de Alberti, es un ser en medio de un mundo de otros seres y formas huecas, básicamente. Universo Internacional, bienvenida, bienvenido. Te mandamos un saludo muy especial. Nos comparte el Buda cuando logró vaciarse de todo, encontró un mundo lleno de nuevas posibilidades. Interesante como para pensarlo. Vamos a ver, vamos a conversar un poco más al respecto. Para esta autora tenemos que pensar que partimos de los espacios vacíos y tal vez al final creamos uno nuevo. Uno de un cuerpo vaciado, de un cuerpo que ya no cumple funciones vitales. Eso va a resonar también incluso en la obra de estos autores. Un cuerpo que se va desprendiendo de todo, que se va quedando no solo espiritual, ni física, ni emocional, ni psíquicamente solo, sino desprendido del mundo que nos rodea, desprendido de todo ese contacto, de todos esos otros que nos componen en esta subjetividad social. Y me refiero a subjetividad social con que el otro nos haría real en el sentido de ser humanos, porque somos construidos por un otro, ¿no? Hay conceptos que resuenan cuando hablamos del vacío y de los espacios vacíos, como el silencio, la soledad, el olvido, lo deshabitado, lo que ha perdido su razón de ser es lo deshabitado, lo desintegrado, la ausencia, el abandono y la muerte. Por eso resuena tanto, han sentido como cuán silencioso y cuán lleno de un montón de cosas propias es un espacio vacío. ¿Alguna vez se han cambiado de casa? ¿Alguna vez han estado solitarios deambulando en un lugar donde no hay nadie más? ¿Qué pasa cuando les pasa eso? Les dejo como suelta esa pregunta. Entonces, en el lugar de lo deshabitado, donde no se sugiere otra presencia,
nuestro riesgo a la desaparición a veces puede ser tan desastroso que nos remite a la experiencia de la muerte, que es la no existencia. El vacío trae dos cuestionamientos importantes, según esta autora, que sería la idea de ser o no ser, en tanto otro no me reconoce dentro de esta lógica, y el estar o no estar, en tanto otros elementos no habitan o no cohabitan dentro de esta dinámica. Por ahí aparece Alex Difusor Art, te mando un saludo y un abrazo gigante, dice increíble programa como siempre, saludos, muchísimas gracias, ya saben, cada 2 semanas estamos echándole ganas y buenísimo que nos acompañen esta noche. Entonces, pensándolo desde esta posibilidad, yo pensaba en algunas escenas con esta idea del ser o no ser, el estar o no estar. Entre ellas, por un lado, recuerdo un texto, no estoy segura si era el del prójimo, que lo hemos trabajado a veces, de Beck, de Isidoro Beck, o el famoso y hermoso texto de Fragmentos de un discurso amoroso de Batz, donde habla del sonido, ese sonido hueco y vacío formado por el eco que antecede la escena de la muerte y antecede la escena de la desaparición, en tanto estamos como en este espacio de oscuridad que un poco ha sido representado por mi nuevo escenario, eso también, pero que se desprende de un pequeño alfiler o un pequeño clavo que cae al fondo de toda la habitación y que nos recuerda que en medio de esa soledad algo habita, en medio de esa oscuridad algo habita, pero en tanto la ausencia de forma por la ausencia de luz sería una nada que nos habita y que se nos va acercando, que sería la presencia de la muerte. Entonces a mí me remontó mucho a esta primera escena, y la segunda es La Bella y la Bestia. Me remontó mucho a la experiencia de la bestia dentro de esta maldición en la que recae, donde todas esas otras personas que le rodeaban se convierten en cosas, pero en cosas animadas, ¿no? Porque en medio de toda esa desolación de este espacio en el que nadie más habitaría, necesitamos algo que nos mantenga como en este lugar de existencia, de presencia, y no nos deje sueltos por ahí ante una cuestión. ¿Qué tal si es que en realidad en el lugar de la bestia y todo ese castillo que lo atravesaba, había un delirio, bueno, más que nada una esquizofrenia bien marcada? Por eso de que la soledad puede ser tenebrosa también. Y también escuchaba, a propósito de octubre, a propósito de todas las fiestas norteamericanas y demás, esta película de Halloween y la función que tuvo los espacios vacíos, vaciados de gente, porque en algún punto la producción se queda sin mucho financiamiento. Esto lo escuché en un video de internet, ojo, ¿no? Pero se queda sin financiamiento, y esta cuestión de poder hacer todas las escenas en espacios vacíos contribuyen al terror de no encontrar a alguien que te ayude, en este caso, dentro de la lógica de la persecución, al terror de no encontrar otra respuesta, de verte como dentro de la persecución, como única dinámica, como única posibilidad. ¿Será que estamos solos dentro de ciertas persecuciones? Eso también me dejó como pensando. Evidentemente, si hablamos de ausencia, de lo deshabitado, de la desolación, de la soledad, de aquello que no terminamos de encontrar, del estar o no estar, del ser o no ser, pues también hablamos de la carencia, ¿no? Y para esta autora, definir el tema de la carencia es definir aquello que ha sido olvidado, sin una presencia, la ausencia de las cosas abandonadas. Ahí es cuando empecé a pensar un poco en La Bella y la Bestia, porque es ese lugar exacto donde algo nos dejó, ¿no? O dejamos algo. Y ya no está dentro de nuestra posibilidad visual, dentro de nuestra posibilidad perceptiva. Ya no podemos saber qué pasó con eso que abandonamos. Y si en esa sensación de abandono el otro se va, qué triste saber que ya no puede saber de nosotros, justo en el narcisismo. Así funciona. Por ahí aparece en SF96, dice hello. Bueno, dice hello. Te mando un saludo y un abrazo muy especial. Gracias por acompañarnos esta noche. Finalmente, la autora,
jugándoselas con el olvido y con todas esas cosas que hemos ido trabajando como de forma particular en varios espacios. Me gustan esos temas, es en esa irrupción de la vida color de rosa donde nos encontramos también bastante. Pero respecto al olvido, esta autora Marta dice, el olvido implicaría un espacio vacío en tanto ausencia de recuerdos de las vivencias propias, que constituye una especie de aniquilación de la interioridad emocional y vital del individuo, y despierta una vacuidad absurda e identificable con la muerte, que es lo que más o menos ya estábamos conversando. Entonces, desde esta perspectiva de cierre, el espacio vacío es un espacio de agonía y de desaparecer. Es ese espacio cual imagen Marvel nos vamos desintegrando porque hay un otro que ya no está ahí para reconocernos y no estamos en posibilidad de construir algo distinto, de posicionarnos desde otra forma. Por ejemplo, se escucha mucho este sentimiento de vacío existencial y que de hecho es representativo en los autores que les mencioné, por ende también pensar en el primer poema que les leí y también en el último que les voy a leer, ¿no? Donde están en una época de guerra civil, en una época, me parece que Cernuda, no sé si Alberti sabrán corregirme del otro lado o aportarme, y bueno, García Lorca, incluso en sus preferencias sexuales, vienen a ser como muy tachados, muy marginados, y no vivir la posibilidad del eros a plenitud. Aparte que me parece que García Lorca tenía como una pareja, la persona de la que se enamora, el señor del que se enamora, me parece que era un escultor más joven que él y no hay como una reciprocidad o una posibilidad de esta reciprocidad. Y que en plena guerra civil matan a García Lorca por el tema de la homosexualidad. ¿Qué más espacio vacío que el de una vida que no puede ser vivida porque la condición social no te la permite? No, ahí la desolación atraviesa y trasciende, y mucho de esto, y del hecho de tener que movilizarse tras una persecución, el hecho de tener que renunciar a todo, el hecho de que te lleguen cartas de todos los muertos que hubo recientemente dentro de ese contexto sociocultural, remite y se expresa mucho en la poesía de estos tres autores, que si no me equivoco los dos tendrían también esta cuestión en común, no estoy segura si los tres. Ahí vayan a investigarlo, vayan a averiguarlo y vayan a leerlos, que están buenísimos. La segunda condición, que sería más bien un extracto dentro de la primera, es el espacio vacío del amor. Evidentemente tenía que traer eso porque ya me conocen, si han estado bastante tiempo del otro lado, y si no, como les decía al inicio, el amor es una condición que a mí me obsesiona teóricamente hablando y la traigo cada que puedo y traigo el mismo libro cada que puedo. Evidentemente, Fragmentos de un discurso amoroso de Roland Barthes nos acompaña esta noche con su fragmento de Ningún sacerdote lo acompañó. ¿Por qué elige esta frase? No sé, para quienes les guste la literatura romántica, en esos tiempos mozos y macabros, aparecen las penas del joven Bata, se escribe Werther, creo que se dice Bata, no sé si estoy equivocada, del señor Goethe. Y Goethe narra la historia de este amor inconcluso que termina en el suicidio del protagonista. Ya les maté el libro, pero no les maté la trama. Muy bien. Y esta es la frase que termina con la novela, porque es digamos, el lugar del suicidio en un montón de culturas y demás. No es un hecho acompañado, sino aislado, es un hecho castigado, y es la única alternativa ante la ausencia, ¿no? Para este personaje. Y a partir de eso teoriza algunas cosas que he tratado de resumir, ya, y una sí la cité textual, ¿ya? Y vamos a ver lo siguiente, ¿no? Como brevemente. Parte Barthes de explicar que es más que nada la soledad, el estar solo y el espacio vacío de la soledad del sujeto, de la sujeta amoroso, es el espacio donde nadie comparte con este individuo, con este sujeto, donde caigo o recaigo y nadie lo hace conmigo ni le encuentra un sentido.
el sujeto queda relegado, desplazado a sí mismo. No es el espacio vacío cuando dos están enamorados y brillando por todas partes y les saltan esos corazones difusos y la dopamina se explota y todo resulta perfecto, sino que es justamente en todo lo que se quiebra, donde no me siento reconocida, reconocido, donde la ruptura es inminente, donde el corazón se me parte, donde el otro no le gusto, donde estoy sufriendo y la gente que me rodea no lo comprende y parezco ya una loca, un loco. Ese es el espacio vacío del amor para Barthes. No hay otra posibilidad. Y que en el amor, así como diría Edgar Allan Poe, estamos solos o estamos solas. Como dice esto y todo lo que amé lo amé solo, en el poema Solo, justamente, Barthes sería como gran partidario de esta idea. Amar, dice Barthes, es un acto cada vez más solitario. No hay un sistema o ningún sistema del amor o los sistemas que rodean al enamorado contemporáneo. Recordemos que este texto se escribe entre los 60 y 70 más o menos. No le reservan ningún lugar, a no ser un lugar devaluado. Por más que se vuelva hacia tal o cual lenguajes recibidos, ninguno le responde, sino para alejarlo de lo que ama. En el contexto religioso, científico, etcétera, en los tiempos de modernidad, para Barthes, al enamorado, a la enamorada se los empuja a la represión, a la sublimación, a la privación. Y a todos normativas neuróticas que no resulten excesivas, va a decir Barthes, que vas a querer explotar de amor, pero estás imposibilitado, que vas a querer bordear la locura, pero hay un límite, que además se refuerza por todos estos discursos y hasta cierto punto un lazo social, que ahí sí sería como necesario, pero eso es lo que va a ir describiendo. Y el sufrimiento, todo lo que se desprende del sufrimiento amoroso, que es a lo que más alude, va a ser donde más se va a regular también esta cuestión, donde más se va a poner pausa a toda esta situación. Finalmente, en el último párrafo, que sí le cito textualmente y que me voy de largo, expresa lo siguiente. La soledad del enamorado no es una soledad de persona. El amor se confía, se habla, se relata. Es un ejercicio de dos o más. Es una soledad de sistemas, la soledad del enamorado. Estoy solo para hacer el sistema, tal vez porque soy incesantemente compelido hacia el solipsismo de mi discurso, es decir, que solo yo lo puedo entender, interpretar y compartirlo, por eso es tan difícil. Y esta es una paradoja difícil para Barthes. Puedo ser entendido por todo el mundo, el amor viene de los libros, su dialecto es corriente, se manifiesta y es atravesado por el lenguaje, se configura dentro de ese lugar, pero no puedo ser escuchado, recibido proféticamente, sino por los sujetos que tienen exactamente y presentemente el mismo lenguaje que yo, los enamorados. Entonces empiezan a hablar las parejas entre parejas, las personas que viven rupturas entre otras personas que viven rupturas, y te ubicas más cómodamente en quien aparentemente te entiende, aunque al final no terminamos de entendernos porque cada experiencia es subjetiva, ¿no? Por ahí, repite nuevamente Barthes, los enamorados, dice, Alcibiades, son semejantes a aquellos a quienes ha mordido una víbora. No quieren, se dice, hablar de su accidente a nadie, salvo a los que han sido víctimas de una circunstancia semejante, como si fueran los únicos capaces de concebir y de excusar todo lo que ellos han osado decir y hacer bajo el efecto del sufrimiento. Y finalmente cita, pobre legión de difuntos famélicos, de suicidas de amor. ¿Cuántas veces no se suicidará un mismo enamorado? A quienes ningún gran lenguaje, salvo fragmentariamente el del romance pasado, presta su voz. Y es entonces cuando al final, por más que alguien te sostenga, por más que alguien te acompañe, por más que alguien haya vivido lo mismo, no tiene las palabras para hacerte sentir mejor. Jodida la parte vacía del amor. Al menos esa que nos interpela como seres solitarios, que nos hace sentir incomprendidas, incomprendidos, y que nos ahoga en el sufrimiento. Dentro de esta breve exposición que les he traído esta noche,
gustosa pero breve, vamos a llegar a la tercera parte ya. Y veo que me están escuchando con atención, pero estamos hoy en monólogo por lo visto. Igual si gustan decir algo, preguntar algo, bienvenido sea, si no, pues continúo. Si amar puede ser un acto solitario y si es que en los cierres se puede sufrir tanto porque básicamente pone en cuestionamiento incluso nuestra propia existencia y nuestras propias etiquetas, ¿no? Ser deseables, ser agradables, tener un espacio donde llegar, un lugar cálido, un lugar donde sentirnos acompañadas o acompañados, donde sentirnos comprendidos o comprendidos y todos esos imaginarios que atraviesan las relaciones humanas y que son importantes porque sí, más allá de que últimamente está como este cuestionamiento de idealizar o no idealizar, esa es la cuestión. Y que, ojo, los pies sobre la tierra son más que nada un hecho inevitable, porque si no los tenemos, alguien viene y nos cachetea simbólicamente, pero más allá de eso, algo de esperar que el otro te reconozca está ahí para poder hacer vínculo. Cuando le decimos hola a alguien, esperamos un hola de regreso. Es así de simple. Pero sí, ya vimos la parte más desoladora porque ya saben que me gusta empezar con drama para luego volverlo a acción y quizá volverlo más agradable después. ¿Cómo pensar el vacío como inicio? ¿No? Tengo 3 puntos específicos y tengo uno que fue mi conclusión de todo esto. Voy a compartirlos porque son bastante simples, la verdad. En las artes escénicas se requiere un espacio desnudo para un acto teatral. Lo desmontado es una oportunidad de creación. Las artes escénicas nos enseñaron que si algo es preciso para que todo pueda funcionar ahí, es que el vacío, en inicio el vacío y luego vemos qué pasa, ¿no? Tanto en la danza como en el teatro, como en los performances. Necesitamos que no haya para que empiece a haber una historia, una trama. La pintura también nos da esa posibilidad. El lienzo blanco opera como un punto de partida. Por ahí recordando el tema de los espacios vacíos, me parece brutal. Ya le metieron a la modernidad en esto. No me dejan pasar de la parte drástica de los espacios vacíos ni del espacio vacío del amor. Yo quería ser más optimista, pero ustedes no me dejan. Por ahí Nesef dice visto y manda un doble visto. La experiencia virtual del espacio vacío, que me parece genial. Hay una experiencia que les voy a compartir. Cuando yo estoy en cámara, en esta clase de monólogos que me atraviesan y me trascienden, y que a veces cuando estás en una sesión, trabajando en este lugar de la virtualidad, y te ves tu propia cara, ¿no? Y se vuelve una suerte de espejo. Nunca el espejo fue tan vacío. Porque no hay un otro que te reconoce en ese lugar y estás esperando, ya no sabes qué hacer, no sabes si hay vida detrás de la cámara, no sabes si hay vida detrás del universo. Esos son los espacios vacíos de la modernidad y el visto, ¿qué efecto tiene? Hoy no traía nada de la modernidad, pero ustedes la trajeron. Muy bien, me alegra mucho eso, pero esta idea del visto es angustiante. Yo llegué a un punto de la existencia en el que decidí sacarle la posibilidad de los vistos en WhatsApp, porque no quería ver. Porque mi vida es mejor desde que saqué los vistos de WhatsApp. Mi vida es más amigable conmigo misma y eso es lo más importante. Porque esta suerte de aplicaciones donde todo el tiempo nos hacen sentir visibles, donde todo el tiempo nos hacen sentir observadas y observados, y dentro de estas garantías de reconocimiento que se vuelven cada vez más acentuadas, porque hay vida después de la pandemia y es una vida muy neurótica, el visto es un espacio vacío. El visto alas, porque encima de esta suerte de tortura se acentúa la hora en la que te vieron y no te reconocieron el mensaje, ¿no? Así que ya nada. Y por ahí Ferch hace una pregunta muy particular. Bienvenido Ferch, te mando un saludo y un abrazo muy especial. Si fueras Dios, qué particular eso, y te dieran la oportunidad de crear el universo, tendrías que empezar del vacío absoluto. ¿Qué harías primero? Buena pregunta. Y les dejo sueltos y te devuelvo la pregunta también.
Va a sonar un poco mente cuadrada, pero me hace mucho sentido la teoría del Big Bang. Creo que empezaría por ahí. Pero me viene a la cabeza y me parece hermosa la imagen de la representación cósmica de Dios en Futurama. ¿Qué crearía primero? Pues el universo y las estrellas de por sí son bellos, así que caería en no sé si llamarlo se me fue hasta la palabra, caería en crearlo tal cual como se creó. Me hace sentido porque no podría imaginarlo de otra manera, pero si ustedes lo imaginan de otra manera, pues sería absoluto. Más bien disfrutaría de poder ver todo ese proceso y tener como ciertas certezas que hasta ahora son teorías casi comprobadas, como la teoría del Big Bang. Imagínense ver ese espectáculo. Yo soy de esa gente que se emboba con la luna, que se emboba con esas cosas. De hecho, hay una persona que entrevisté que se llama Carlos Eli hace mucho tiempo, que hace caricaturas buenísimo, vayan a visitarlo. Y Carlos hizo un chiste así sobre la gente que se emboba con la luna, porque está maravillosa la luna. Yo soy de esa gente que se emboba con la luna. Entonces estoy segura que sería una diosa muy embobada, con todo ese proceso del vacío a la condición actual. ¿Qué será? No sé cómo sería siendo Dios. O Dios, no sé. Dice, más vacío que el visto, el no leído. Condiciones de la modernidad donde los espacios vacíos se reinventan. El no leído, ¿qué sensación causa el no leído? ¿Qué sensación causa el visto? Si me pueden acompañar con esas respuestas, si no, pues en privado. Y capaz que lo dejo como una pregunta general, porque si para algo sirven octámbulos, es para las experiencias compartidas, ¿no? Yo no sé, si tengo que revelar algo más personal, yo creo que prefiero el no leído, prefiero que ni me lean así. Ya de plano ese espacio vacío para mí es mucho más acogedor, a menos de que sea un tema laboral, ahí sí quiero que me lean, pero porque en general me comunico por temas que yo evaluaría como urgentes, pero del resto hay mensajes que prefiero que no me lean. Revelaciones a las 22 horas. Por ahí aparece mi amigo Eric Salazar y dice nada como el vacío de extrañar situaciones que ya no se darán. Justamente de eso hablábamos. Y que en esa suerte de extrañar algo no retorne. Uh-huh. Voy a continuar mientras después voy leyendo sus comentarios con la parte optimista del programa. Aunque veo que se van conectando. La primera parte hablamos, como para ir recapitulando un poco para quienes se fueron sumando, porque les estaba viendo que apenas dije el espacio vacío como inicio y que vamos a empezar a ser más optimistas, se empezaron a conectar. Se perdieron la parte pesimista del asunto que a mí me encantó. Y es pensar al espacio vacío como un espacio de cierre, como un espacio de falta, de ausencia y de carencia, donde el sentimiento de abandono y la sensación de muerte abundan, pero también el espacio vacío del sujeto enamorado o de la persona enamorada, donde nadie más puede comprenderte y nadie más puede acompañarte, siendo tomado el capítulo de Barthes del fragmento de un discurso amoroso del tema de ningún sacerdote lo acompañó, que es digamos, la línea final del texto de las penas del joven Bata, un libro de la época romántica de Goethe. En ese sentido, pues, como les decía, y vuelvo a citar a Poe, que creo que recapitula muy bien toda esta situación, y todo lo que amé, lo amé solo, en el poema de Solo. Y luego retomando el tema del vacío como inicio, poniéndonos así a pensar y retomando el lugar de las artes escénicas como este recorderis de que necesitamos un espacio desnudo para que la teatralidad aparezca, para que el performance aparezca, para que la narrativa tenga un lugar. Me encanta porque vuelvo a la parte optimista y ustedes me llevan al otro lugar. Y me encanta la paráfrasis que les voy a leer a continuación de Ferch. Ódiame por piedad, yo te lo pido. Ódiame sin medida ni clemencia, porque el rencor duele menos que el olvido. El visto es el rencor, el no leído es el olvido. Voy a intentar, espero que no se me salga. Yo voy a tomar un print de esta situación. Voy a tomar un print de pantalla porque lo amerita. Ojalá no se me caiga todo el escenario, porque hasta se me salió un rato por tomar el print, pero logré tomar mi print. Esta frase
Va a quedar como un resumen de lo que se dio esta noche. Me parece perfecta, muy agradecida por el momento que acabamos de presenciar. El visto es el rencor y el no leído es el olvido. ¿Qué más se les ocurre a propósito del visto y del no leído? Continúo con la idea de el vacío como inicio de cualquier cosa, ¿no? Ojo, no lo pensemos en términos morales, que lo que viene después puede ser hermoso, puede ser horrible, puede ser bueno, puede ser malo, cualquier cosa. Y los matices que hay en la mitad. Pensémoslo como el punto de partida, nada más. La pintura también nos da esa posibilidad. El lienzo blanco opera como un punto de partida, donde se puede construir cualquier cosa, ¿no? Es importante, o para mí fue muy importante en el proceso de armar este pequeño espacio de algo, que de hecho es el antecedente de lo que se viene en 2 semanas, que ya les voy a contar qué es, y es pensar en los espacios vacíos y sus destinos, ¿no? Cómo la ruptura que viene a implicar un espacio vacío. Por ejemplo, pensaba en el antiguo Hospital Militar de Quito, no sé quiénes lo conozcan, del otro lado, que en su momento ya hasta se caía. Había perdido toda posibilidad de reconstrucción, creo, en algún momento. Y viene ahora a estar habitado por un montón de cosas y un montón de personas, y a veces, según algunas narrativas, un montón de fantasmas. Porque no podemos concebir un espacio como absolutamente vacío dentro de nuestra humanidad. Pensaba también si se han cambiado de casa, todo el ejercicio de guardar todo para dejarlo suelto. Actualmente, justamente el antiguo hospital militar es ahora el CAC, el Centro de Arte Contemporáneo, si no me equivoco, como un título ya completo. Pero sí, a mí me remontaba eso. Cuando era niña, pasaba por ahí, todo estaba, las ventanas rotas y demás, y las historias que me contaban ahí cuando funcionaba como hospital. Pensaba mucho en cuando te cambias de casa, volviendo a ese tema, y ves todo aquello que tal vez habitaste por muchos años, remontado a muchas fundas de basura, varias cajas de cosas que ni siquiera te acordabas que tenías. Y en lo personal me resulta como muy conmovedor esa escena, ¿no? Cuando la he vivido. Dejar un lugar y convertirlo en un espacio deshabitado nos mueve a remontarnos un montón de historias y leyendas propias, creo yo, que vamos construyendo y que vamos deshojando también, ¿no? Pero las casas vacías y sobre todo el llegar a una nueva casa, a un nuevo cuarto, a una nueva habitación, a un nuevo espacio, en la medida en que esa ruptura del anterior tal vez no fue tan dolorosa, porque en la medida en que es dolorosa lo que hace es explotarte la cabeza, creo yo. Pero bueno, las casas vacías nos permiten pensar una nueva forma de habitar los espacios. No mejor, no peor, solo una nueva. Finalmente, y como conclusión absoluta de este espacio que pretendía compartir un poco estas divagaciones de esta semana o de este par de semanas, los espacios vacíos son necesarios. Yo leía mucho en las preguntas que les compartía, algunas muy chistosas, me he matado de la risa también, cómo esta idea de rellenar se vuelve algo constante y algo presente. El vacío sería algo inevitable si pensamos desde lo que plantea incluso el psicoanálisis, la falta y el deseo. Algo tiene que quedar suelto, algo tiene que ser no satisfecho para que empecemos a vivir, ¿no? Algún corte se tiene que dar por ahí para que empecemos a caminar, para que empecemos a hablar, para que empecemos a interactuar y demás. Pero no considero que el espacio vacío, al menos el interno, el externo, nos inventamos cualquier cosa, sea algo que se rellene. Creo que es algo que se bordea, creo que es algo que se trata de tramitar en el exterior, por eso hablamos, por eso el otro, por eso tantas cosas que les he mencionado esta noche. Considero que en ese sentido lo que nos crea es no, lo que acabo de cometer, segundo lapsus de la noche, el primero mejor ni les leí, lo que nos toca es crear eso que bordea, ¿no? Y estamos ahí todo el tiempo en el diálogo y a veces nos angustiamos
y a veces resulta que el vacío se transmite a esa realidad en la que se muere alguien, nos despedimos de alguien, se nos pierde algo y algo de esa angustia rebota y algo de esa soltura rebota y nos está carcomiendo, hasta las uñas nos carcome. Y estás hablando con alguien y te habla del nudo en el estómago, que también le remite a los espacios vacíos, y estás hablando en algún otro espacio y recuerda toda esa convivencia que se volvió fugaz y luego distante y luego se volvió esos 5 minutos más y ya me voy y resulta que ya te vas y se volvió vacío. Es entonces cuando el hecho se vuelve inevitable y lo que nos queda es la vida que nos atraviesa. No les vengo a, insisto, vengo a recalcar todas estas posibilidades del vacío, que es un concepto al que yo le he dado muchas vueltas, que es un concepto que resuena dentro de, creo que quienes ejercemos algo de lo humano y algo de lo psíquico. Por ahí van a decir una cosa muy particular, ya le voy a ir a esa pregunta, pero dentro de lo psíquico, yo creo que es algo que nos interpela, ¿no? Y que todo el tiempo resuena en un montón de cosas. A veces en casos y no solo de depresión, el sufrimiento en sí nos remonta a un hecho vacío, vacío de contexto, vacío de significado, vacío de resonancia, vacío de reconocimiento. Y tratamos de inventar al menos una narrativa que nos permita seguir. Por suerte existen ficciones, por suerte existen discursos, por suerte existen teorías, algo que permitan construir sobre ese sinsentido que nos remonte esta experiencia. Voy a ver la pregunta de Ferch que dice: ¿la nueva escenografía es por el vacío o por el día del escudo acá Halloween? La nueva escenografía es porque me cambié a un espacio vacío. No, me cambié a un espacio de trabajo distinto y traté de replicar la iluminación que tenía en el otro espacio, donde tengo ya todas mis cosas para poder seguir trabajando en las cosas a las que me dedico, y por eso es la nueva escenografía. No tiene ningún tipo de... Y creo que me permite evidenciar o remontar algo de los noctámbulos, y no me había dado cuenta, lo acabo de tomar conciencia en este momento gracias a tu pregunta. Fetch dice: ¿alguna vez despedirás un noctámbulo si nunca habrá otro noctámbulos con la psicóloga cínica así el vacío? Alguna vez pasará, pero yo soy hincha de la verbalización, porque si el vacío, angustia, la falta de palabra es lo que va después de eso y aumenta el suspenso, y por eso es que el terror juega tanto con el vacío, pues. Y por eso esta cuestión de Halloween que en algún momento de la conversación hoy les mencionaba. Se ve a alguien sonriendo detrás tuyo. Mándenle saludos y un abrazo muy especial. ¿Se imaginan? Franco te manda un saludo y un abrazo muy especial. Aquí a las casi 23 horas, y mándenle saludos al personaje que sonríe. Por ahí un dinosaurio hay. No sé si lo pueden ver. Un dinosaurio que tengo desde que tenía como 5 años. Él le está saludando y sonriendo. ¿Se imaginan? Y me hizo dudar que es peor. Pero por eso justamente la estética del cine de terror que a mí tanto me gusta, juega con todo esto. Y es la anécdota que vuelvo a repetir que veía en una serie de videos que hablan sobre cine de Halloween, y cómo el hecho de que haya sido una película de bajo presupuesto, al igual que esta otra película que va antes de Ash y versus La Maldad, Devil Dead, La Muerte Malvada, algo así se traduciría. Pero bueno, la primera película también fue una película de bajo presupuesto, y fueron los recursos de estos, digamos, pioneros del cine de terror. Bueno, algunos no todos pioneros, pero donde el bajo presupuesto les salió tan bien que los espacios vacíos suman al suspenso y a jugar con un montón de cosas. Pero las escenas eróticas en el cine también están atravesadas por los espacios vacíos, las escenas amorosas, la escena de drama, ese lugar donde quieren enfocar una cuestión tan precisa que nos terminan desconectando de todo lo demás. Esa también, la intriga y el suspenso de la vida cotidiana, se me acaba de ocurrir ahorita, va de la mano con los espacios vacíos. Por ahí el Franco se mata de la risa, te juro que dudé.
Finalmente tengo un texto para hacer lectura porque tenía que cerrar con estos poetas que les mencionaba al inicio. Y el texto se titula Te quiero de Luis Cernuda. Y dice así. Te lo he dicho con el viento, jugueteando como animalillo en la arena o iracundo como órganos impetuosos. Te lo he dicho con el sol que dora desnudos cuerpos juveniles y sonríe en todas las cosas inocentes. Te lo he dicho con las nubes, frentes melancólicas que sostienen el cielo, tristezas fugitivas. Te lo he dicho con las plantas, leves criaturas transparentes que se cubren de rubor repentino. Te lo he dicho con el agua, vida luminosa que vela un fondo de sombra. Te lo he dicho con el miedo. Te lo he dicho con la alegría, con el hastío, con las terribles palabras. Pero así no me basta. Más allá de la vida quiero decírtelo con la muerte. Más allá del amor quiero decírtelo con el olvido. Así Cernuda decía te quiero. Eso para ir cerrando el espacio de los espacios vacíos, valga la redundancia. Qué gusto haberles tenido del otro lado de la pantalla compartiendo. Pensar, ¿por qué hablar del vacío? Porque nos atraviesa y nos trasciende. Porque hablar del vacío puede evitarnos la locura de la muerte. Porque las palabras son formas de crear frente a este lienzo que nos posibilita o nos deshabilita a un montón de cosas, porque todos hemos sentido ese nudo en la garganta, ausente de palabras, esa escena entre lo que se quiebra y lo que viene después, que sería el espacio vacío del dolor. Conversen de estas cosas, ya saben que son muy importantes para poder pensarnos dentro de la lógica humana, más allá del bien y el mal. Y a veces es importante, y esa es una recomendación que me parecía muy importante. Ya voy a ver una pregunta que están surgiendo un poco más, ya saben que todavía hay tiempo. Hablar de espacios vacíos y por qué lo hago desde el lugar que lo hago, a veces requiere salirnos un poco de la moral para que algo de eso se pueda primero poner en palabras. Es difícil hablar de una sensación así porque te puede llevar a hipotetizar dentro de varios panoramas, incluso hasta la cuestión suicida, como es lo que representa las penas de joven Bata, y representarán estos otros autores, porque la relación con la muerte por ahí va a resonar, porque es el desaparecer absoluto, porque es el deshabitar del cuerpo, porque es aquello donde ya nadie es reconocido. ¿Qué pasa con el cuerpo después de la vida? ¿Qué lugar tiene? Lo que vemos es ausencia y empezamos a rezarles a los muertos si son creyentes y empezamos a generar otro tipo de rituales de cierre que a veces interpelan al cuerpo y a veces es justamente asegurarse que este cuerpo tenga como otra trascendencia, como cuando se incinera. Pero es bien particular hablar de los espacios vacíos. Por ahí, la querida Miranda Caos te manda un saludo y un abrazo muy especial. Dice, el vacío como el amor es solo de uno, se puede heredar, compartir, aprender. Buena pregunta. Yo pienso mucho en algo que creo que lo dijo una persona que me parece que está del otro lado. Si estás del otro lado, te mando un abrazo muy especial a mi amigo Matías Tello. Cuando hablamos del tema de la ausencia, me parece que era de la ausencia o del sufrimiento. Bueno, temas que a mí me encanta. Pensar en esta idea de que hay algo de esa condición que sí es netamente subjetiva y privada, pero algo de lo social también debe estar ahí ubicado. Y cuando hablamos de heredar, de compartir y de aprender, aunque todo lo que amé lo amé solo, van a haber referentes que vienen del exterior. Y por eso me gusta hablar también de películas, porque creo que ahí se evidencia mucho de eso, ¿no? Esta escena del suicida, por ejemplo, me viene a la cabeza una de de hecho es mi película favorita que se llama Everything is Illuminated. Creo que mi inglés es súper chafa, pero todo está iluminado. Donde hay una escena de suicidio, no les voy a decir cuál ni de quién, donde hay una rememoración dentro de esta escena y la escena es completamente solitaria. Entonces, algo de todas esas cosas del vacío que nos dijeron que era vacío, algo se me ocurre en relación a la posibilidad de un vacío, digamos, en particular sobre el tema del amor, sobre estos ideales que sí se sostienen como muy tajantemente dentro de lo social, que el amor es eterno, que el amor todo lo puede,
que a cierta edad ya deberías de estar amando, que todos vamos a encontrar el amor de nuestra vida, cosa que es una... En realidad no sabemos, o sea, estadísticamente, dependiendo de las generaciones, existen más mujeres que hombres. No me acuerdo con qué porcentaje, es decir, que al menos alguien dentro de la porción mayor no va a encontrar a nadie. Entonces, y está bien, y a veces pasa. Y depende también de las preferencias y demás, si es que vamos estableciendo como posibilidades estadísticas alrededor de los emparejamientos, ¿no? Depende de la orientación y demás definiciones que atraviesan los intercambios sexoafectivos. Entonces, creo que todas esas posibilidades son válidas. Algo del vacío, al igual que del amor, aunque también pensé en el amor, también está atravesado por el discurso social y por todas esas cosas que no logramos concretar, creo yo. A mí me resuena por ahí. Si tienen como más cosas para agregar, pues agréguenlas. De hecho, me parece una buena pregunta. Algo del vacío también, y definitivamente por esta suerte de lo social, creo que sí se comparte. Y pienso en la experiencia del diálogo respecto a esto, ¿no? Cuando estás hablando con alguien que tiene como muy marcado el tema del vacío dentro de ese discurso, o cuando se me ocurre cuando has perdido a alguien o algo y te resuena. Y por eso es que Barthes, cuando habla del texto de los enamorados, te dice, incluso te sientes incomprendido hasta que hablas con alguien que aparentemente vivió lo mismo. Y entonces se vuelve un vacío compartido, ahora que lo mencionas. Me resuena por ahí. Y si aprendemos a sentir vacío, yo creo que sí, ¿no? Incluso en esas expectativas y en esas negaciones sueltas, se me viene eso a la cabeza. Cuando estás como, esta insuficiencia, ahora, y esto es un diálogo que últimamente lo he tenido como con bastantes personas, esta insuficiencia en relación a, bueno, te dijeron que te tienes que casar o que tienes que trabajar, y luego qué viene, y luego falta, y luego hay más, y luego hay más que no concretas, ¿no? Porque el nivel 1 es establecer algunas cosas. Puede ser pareja cuando tienes cierta edad, puede ser la demanda de la casa, puede ser la demanda del trabajo. Y bueno, ya estudiaste un pregrado, por ejemplo. ¿Y luego qué? ¿La maestría? ¿Y luego qué? ¿La otra maestría? ¿Y luego el doctorado? Ahora se inventaron esa cosa del postdoctorado que posiblemente muchos de nosotros quizás algún día apuntemos. ¿Y luego qué? ¿Y luego qué hay después de eso? ¿Hay vida después del postdoctorado o ya llegó la muerte? Vendrá la muerte y tendrá título, ¿qué será? Entonces, y resulta que en esa insuficiencia algo del vacío se va a instalar y eso es social. Capaz que ni siquiera es una necesidad personal, ¿no? Dentro de esas validaciones. Se me ocurre ideas sueltas en realidad alrededor de esa pregunta que me parece muy buena y me va a carcomer un poco la cabeza esta noche. ¿Tienen alguna idea más? ¿No tienen alguna idea más? Me parece interesante. Así que sí, creo que se puede, no sé si pensamos en herencia como transmisión intergeneracional, creo que sí. Compartir dentro del orden de lo social inevitable y aprender algo de eso también se aprende. ¿Se aprende a sentir vacío? Capaz que sí. Incluso en las prácticas de duelo, ahora que lo pienso, en las prácticas de pérdida, de ruptura, porque capaz que uno no sufriría tanto. Y capaz que algo de eso esté enmarcado ya también en las pautas de los sociales. Cuando terminas, debes sufrir. Cuando alguien se muere, tienes que sufrir. Se siente el hueco vacío. Y capaz que no todo el mundo tendría que sufrir tanto, ¿no? Por ahí el First dice, el vacío se vuelve un no lugar. No podemos existir en el vacío, pero podemos, casi debemos transitarlo. Completamente de acuerdo, Ferch. Completamente de acuerdo. Buen resumen de lo que para mí también implicaría el vacío. Un hecho inevitable, algo que se transita y algo sobre lo que algo también nos debemos de inventar y ahorita, de hecho, teorizar y resumir, básicamente. Muchísimas gracias por acompañarme del otro lado de la pantalla. Si siguen llegando los comentarios porque llegó el momento de las recomendaciones de la noche, los seguiré leyendo. Mientras tanto, no es noctámbulo sin las recomendaciones de la noche. Mucho de lo que he traído el día de hoy, como les mencionaba al inicio, es del texto El hombre deshabitado, título que se toma por una obra de Alberti, que es una obra teatral, búsquenla también. Todavía no la encuentro, si la encuentran, mándenme el link. Pero bueno, este es un artículo que lo escribió Marta Edo Ramón
sobre las imágenes del hueco y el vacío en los poemas surrealistas de Alberti, Cernuda y Lorca. Por ahí, evidentemente, el capítulo de Barthes, Ningún sacerdote lo acompañó, de Fragmentos de un discurso amoroso. Gracias a estos textos también investigué sobre la poesía de Alberti y hay un texto que me gustó un montón, que es de Los Ángeles. Vayan a leer Los Ángeles de Alberti, que es una cosa maravillosa. De hecho, partí de una obra de Alberti, de este texto, al inicio. Encontré algo que a mí me voló la cabeza, que me pareció bellísimo en estas semanas de investigación. Vayan a ver las obras de, no sé si se pronuncia Thierry Mandas, creo que está mal pronunciado, o Mandan, no estoy segura si es con N, que les voy a dejar en las recomendaciones de la noche. Hay un texto de La realidad y el deseo de Luis Cernuda, váyanlo también a revisar, que está buenísimo. Vayan a ver Halloween a propósito de los clichés de este mes, pero también de la función del vacío dentro de las películas de terror. Así que creo que eso es todo por esta noche. Les mando un saludo y un abrazo muy especial. Esta es la primera parte de es la antesala del siguiente espacio, que es el espacio y la memoria. Nos vemos en 2 semanas. Ya saben que cada 15 estamos haciendo presencia en vivo y viendo qué sorpresas también nos espera la noche. Les mando un abrazo gigante, espero que estén súper bien, abríguense del otro lado, tómense un té, acompáñense si están con alguien al lado, disfruten algo de este espacio vacío y nos vemos en 2 semanas. Adiós.